Informe 24, con Jania Novel. Rosario Piedra Ibarra es la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos desde 2019 y fue reelecta para un segundo periodo que abarca hasta 2027. Su informe anual de actividades 2025 ha generado una intensa controversia pública y política. Aunque Piedra Ibarra destaca cifras récord en atención de expedientes y emisión de recomendaciones, diversos analistas, organizaciones civiles y sectores de la oposición han señalado deficiencias estructurales, deficiencias en el trabajo, en el impacto real de su gestión, así como un distanciamiento notable entre los resultados presentados y la protección efectiva de los derechos humanos. Vamos a platicar justo sobre este tema con el maestro Adalberto Méndez López, abogado y consultor internacional en materia de derechos humanos y empresas. Es fundador de la Clínica de Negocios Sociales y Derechos Humanos en la licenciatura de Derecho de la Universidad Iberoamericana. Maestro, muchísimas gracias por esta conversación. Muy buena tarde. ¿Qué tal, Jania? Buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. ¿Cuál es su evaluación general de la gestión de Rosario Piedra Ibarra al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Mira, voy a hablar como ex consejero de la comisión, que me tocó ser consejero justamente en el último consejo que hubo en la Comisión Nacional. Desde entonces no se ha llamado a un nuevo consejo y yo creo que por ahí voy a pasar. Voy a empezar desde el 2023, ¿no? Que fue nuestra renuncia de todos los consejeros a este órgano, digamos que es un contrapeso de la Comisión Nacional. A la fecha no se ha vuelto a llamar, ni ha habido una intención por parte de la Comisión Nacional de crear un nuevo consejo consultivo. Creo que de entrada entonces el primer diagnóstico es que quieren un poco trabajar sin ningún contrapeso y que de alguna u otra manera no son abiertos a la crítica a esta labor, ¿no? Y dicho lo anterior, ¿no? Un poco comentándolo, creo que la gestión no es buena. Creo que es una gestión que ha sido, caracterizada por estar muy alineada a los intereses oficialistas, lo cual siempre es cuestionable y criticable, porque la Comisión Nacional tendría que ser un organismo completamente autónomo. También hay que decirlo, en México la Comisión Nacional nunca ha sido 100% autónoma, ¿no? Ni Luis Raúl González Pérez, ni Raúl Plasencia Villanueva, o el caso, por ejemplo, de José Luis Soberanes, podemos decir que han sido verdaderamente autónomos. La realidad es que no lo es. Sin embargo, creo que con esta gestión lo que sucede es que es evidente que están alineados a los intereses oficialistas, ¿no? Hoy se presenta el informe, ¿no?, de labores de la Comisión Nacional y simplemente quiero partir con un dato, ¿no? Si nosotros hiciéramos, por ejemplo, nada más, vamos a agarrar un caso de ejemplo de lo que tendría que estar haciendo la Comisión Nacional, ¿no? Y, por ejemplo, en 2019, ¿no?, la gente recordará que se reforma la Constitución para poder incorporar a la Guardia Nacional. Bueno, desde la creación de la Guardia Nacional a la fecha, es decir, desde 2019 a 2026, se han acumulado aproximadamente 2.203 quejas contra la Guardia Nacional. Y en este periodo de tiempo solamente ha habido 14 recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. O sea, nada. Y si esto lo escalamos o lo atomizamos al año inmediato anterior, es decir, a 2025, solamente en 2025 la Guardia Nacional acumuló 387 quejas y la Comisión Nacional solo emitió una recomendación. O sea, esto significa que no está haciendo su labor, ¿no? Si nosotros lo pusiéramos esto en porcentajes, estamos hablando de que únicamente está resolviendo el 0.26% de las quejas, solamente en el caso concreto que es justamente la Guardia Nacional, ¿no? Sí. Tenemos otras cuestiones, creo que si quieres ahorita podemos platicando, pero quiero iniciar con ese pequeño prediagnóstico. Sí, no, bueno, ese pequeño prediagnóstico es bastante grave y contundente, ¿no? Iba a preguntar cuáles son las omisiones, pues las omisiones son esas, no están haciendo lo que deben de hacer y suponemos que no están dentro de la lista de acabar con las instituciones independientes porque están alineadas, ¿cierto, maestro? Totalmente, yo creo que es claro que realmente no quieren ser un ente incómodo, ¿no? Si bien es cierto, creo que nunca ha sido lo suficientemente incómodo la Comisión Nacional. Al menos se jugaba ese papel haciendo ciertas recomendaciones o haciendo algunos esfuerzos, ¿no? La realidad es que creo que hoy sí hay más una Comisión Nacional politizada que atiende a intereses políticos, que no atiende a intereses técnicos e inclusive el nivel de las recomendaciones es altamente cuestionable, ¿no? Ellos presumen que ha habido una reubicación presupuestal para poderla hacer más eficiente y más cercana al pueblo. La realidad es que no es así. La Comisión Nacional más bien creo que hoy está, digamos, está anquilosada, ¿no?, en una dinámica burocrática, pero que además ha utilizado, ¿no?, digamos, este tipo de mecanismos, digamos, que es la recomendación, de forma muy ineficiente, ¿no? Quiero hacer una diferenciación. ¿Dónde sí ha sido eficiente la Comisión Nacional? Y también lo quiero mencionar, en las acciones de inconstitucionalidad, ¿no? Si ustedes ven las acciones de inconstitucionalidad, se la pasa promoviendo acciones de inconstitucionalidad
pero las recomendaciones han ido o bajando o son recomendaciones de alto impacto. Esto lo quiero mencionar porque ha sido una estrategia de siempre de la Comisión Nacional. Me evito la confronta con el Poder Ejecutivo, recomendando menos o con recomendaciones que no comprometan al Poder Ejecutivo, y mejor me voy por una vía jurisdiccional aventándole el problema al Pleno de la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Entonces, esta estrategia no es solamente Rosario, lo vimos con Luis Raúl González Pérez y lo vimos digamos, desde que se inició la capacidad de la Comisión Nacional para poder promover acciones de inconstitucionalidad, y es una salida fácil para no confrontarse con el Poder Ejecutivo. No obstante, si hacemos este análisis, que es una práctica que sigue continuando con esta gestión, el tema es que inclusive las recomendaciones no solamente son escasas, son de muy bajo impacto o inclusive a veces se negocian por la vía de la orientación, lo cual mata por completo la capacidad de acción de la Comisión Nacional. Creo que la mayor crítica, y ya independientemente de si es Rosario o no, sino institucional, es que nunca ha habido una Comisión Nacional, por ejemplo, que utilice la facultad de traer a los funcionarios a rendir cuentas, por ejemplo, ante el Senado de la República, cuando no quieren admitir el cumplimiento de una recomendación. No ha habido nadie que lo haya hecho, ningún ombudsperson en el país. Y difícilmente creo que con Rosario Piedra esto sea una realidad, porque aquí se ve inclusive una alineación completamente a los intereses del gobierno en turno. Pues entonces solo es un elefante blanco que saca y chupa presupuesto. ¿De qué sirve una Comisión Nacional de Derechos Humanos así, maestro? La realidad es que de nada, y debo decir una cuestión, a ver, lo he dicho en otras entrevistas y no va a ser la única vez que lo diga. Es el organismo de derechos humanos público quizás más caro, no solamente del continente, puede ser inclusive más caro del mundo. Con un presupuesto similar, ¿no?, al del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, no tiene la capacidad de influencia que tendrían otros organismos de carácter regional. Pero, Jania, si me permites un comentario muchísimo más estructural, yo creo que ni siquiera es un problema ya tanto quizás de la titular, sino de alguna de la titular está alineada, eso lo tengo clarísimo, no es alguien que realmente le interese la independencia del organismo, ni crear una cultura de derechos humanos de manera eficiente, eso me queda claro, pero creo que hay un problema más de fondo, y es que el diseño estructural de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es un diseño obsoleto, es un diseño que viene de la década de los 90, que se creó bajo un esquema presidencialista, y la realidad es que necesitaríamos reformar por completo a la Comisión Nacional para realmente lograr que logre esa independencia como un verdadero ombudsperson, ¿no? La realidad es que este modelo está agotado, este modelo necesita urgentemente una reforma. También creo que no es el momento político idóneo para hacerlo, porque no tenemos otros contrapesos que pudieran garantizarnos una Comisión Nacional verdaderamente independiente, pero creo que quizás en algunos años esta discusión es necesaria. Entender que la Comisión Nacional ya no funciona su modelo ni su diseño actual. Necesita, reformarse, modernizarse para verdaderamente hacerla un organismo defensor de derechos humanos independiente del poder desde la propia elección. Siempre le he dicho, el hecho de que sea el Senado quien elija al ombudsperson jamás nos ha garantizado tener a un ombudsperson independiente. Rosario Piedra es Fina Morena, Luis Raúl González Pérez lo era al PRI, Raúl Plasencia Villanueva lo era al PAN. Es decir, al final del día, siempre que tengamos en un órgano político la designación de un titular de esta naturaleza, difícilmente vamos a garantizar una independencia de funciones y que garantice un cumplimiento de materia de derechos humanos a nivel doméstico. ¿Y esto podría ayudar a recuperar la credibilidad de los ciudadanos en esta institución? La reestructuración, remodelación, que regresen los consejos consultivos o los comités de consejeros. No sé, ¿esto ayudaría o de plano no sirve? Esa institución no sirve. No, a ver, no creo, decir que no sirve también creo que es un exceso, al contrario, creo que sirve y necesita estar. Más bien, creo que la discusión de fondo es cómo recuperamos una institución que se vino degradando sexenio tras sexenio. Digamos, estamos en el epítome de la degradación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en gran parte sí por el modelo que está agotado, pero sobre todo creo que por la titular, ¿no? La titular no es una titular que tenga esta capacidad de gestión importante, no tiene el conocimiento técnico suficiente, está muy politizada la comisión, ¿no? Ha habido demasiados escándalos que no permiten darle credibilidad a esta persona y a su equipo. Entonces yo sí creo que algo que sería importante para quienes sucedan en su momento al poder es una reforma estructural a la Comisión Nacional que le permita ser más independiente, con mayor capacidad técnica y que realmente garantice una defensoría con mayor influencia y confianza en la ciudadanía, ¿no? Creo que es importante que regrese el Consejo Consultivo. Como exconsejero te lo puedo decir, éramos un contrapeso, pero también éramos un contrapeso sin ningún tipo de garras frente a la presidenta. Yo me acuerdo que inclusive cuando empieza esta tensión con ella,
ella nos decía, ustedes solamente dan consejos, no estoy obligada a escucharlos, ¿no? Sí. Pues evidentemente esto, al final del día, Jania, lo que dinamita es realmente, si tienes un consejo que no tiene manera de ser un contrapeso verdadero, puede ser un contrapeso ético, pero también estas herramientas para poderle amarrar las manos a un titular o a una titular que no sea lo suficientemente eficiente en el desempeño de sus labores. ¿Y estamos lejos de una reforma estructural para la comisión? Yo creo que sí, y también creo que no es el momento adecuado. Sí. No es el momento adecuado para estructurar la Comisión Nacional, ¿no? Yo creo que lo correcto es esperar a que tengamos un Congreso con mayores fuerzas políticas representadas, ¿no? Sí. Donde pues realmente se permita esta discusión de ideas y este debate o de esta negociación parlamentaria, pero creo que estamos lejos todavía de eso. Tendremos que ver qué pasa en las siguientes elecciones con las cámaras. Si las cámaras vuelven un poco a recomponerse con una diversidad parlamentaria más interesante, quizás ese sería el momento, ¿no? Es más, yo creo que ese podría ser un buen momento. Hoy creo que no es el momento, creo que estamos lejos de ese momento, pero creo que es importante que la discusión permanezca, digamos, subsistente, y creo que ahí los medios de comunicación permiten o nos ayudan a realizar este tipo de difusión de la discusión mucho más amplia y crítica. Pues cuando recuperemos el equilibrio, cuando haya de nueva cuenta los contrapesos, y coincido con usted, maestro Méndez, no es el momento. Tendremos que esperar para que las instituciones se fortalezcan, para que de nueva cuenta haya independencia y pues pelear por la democracia. Así es, completamente de acuerdo. Así que bueno, tocará esperar y seguir siendo críticos. Muchísimas gracias, maestro. Es el maestro Adalberto Méndez López. Ya nos lo platicaba él de primera mano, como ex consejero de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, esta crítica. Los resultados son estéticos y un poco presuntuosos, lejanos a la realidad. Maestro, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, que tengan excelente día. Igualmente para usted. Es el maestro Adalberto Méndez López, abogado y consultor internacional en materia de derechos humanos y ex consejero de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Déjenme hacer una pausa. Bienvenidos, sus comentarios están en Informe 24. Volvemos.